Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial. ¿Qué tiene de especial? Bueno, estamos en la casa de Dios y eso lo hace muy especial. También es 4 de julio, día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos de América, cuando ellos fueron liberados de la opresión del enemigo. Esta mañana el pastor José Flor traerá un mensaje acerca de liberación, pero de una liberación diferente. Así que vamos a estar atentos al mensaje de la palabra del Señor. Esos 13 nuevos estados soberanos e independientes It says that those 13 new sovereign and independent states ya no reconocían el dominio británico. no longer recognize British rule. Ahora, la declaración era fundamental, una explicación formal de por qué el Congreso rompió sus lazos políticos con la Gran Bretaña el 2 de julio, más de un año después del estallido de la Revolución estadounidense. The declaration was primarily a formal explanation of why Congress severed its political ties with Britain on July 2nd, more than a year after the outbreak of the American Revolution. Dice, el discurso, hermanos, de Gettysburg es el más famoso discurso del presidente Abraham Lincoln. Fue pronunciado en la dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados en la ciudad de Gettysburg, Pensilvania, el 19 de noviembre de 1863. The Gettysburg Address is President Abraham Lincoln's most famous address. It was delivered at the dedication of the Soldiers' National Cemetery in the city of Gettysburg, Pennsylvania, on November 19, 1863. Lincoln, hermanos, redefinió la guerra civil como un nuevo nacimiento de la libertad para los Estados Unidos y sus ciudadanos. Lincoln redefined the Civil War as a new birth of freedom for the United States and its citizens. Y él dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Okay, and it says, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, and that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Lo que era, hermanos, considerado como el discurso de Gettysburg ese día no era el breve discurso pronunciado por el presidente Lincoln, sino el discurso pronunciado por Edward Everett. Everett era un reconocido diplomático y académico, considerado como el mejor orador de su época. What was considered to be the Gettysburg Address that day was not the short speech delivered by President Lincoln, but the speech delivered by Edward Everett. Everett was a renowned diplomat and scholar, considered the best public speaker of his time. Ahora, hermanos, ¿por qué doy esta introducción? Now, why do I give this introduction? Nosotros podemos entender que Estados Unidos ha sido bendecido grandemente por Dios. We can see that the United States has been greatly blessed by God. Una nación que en un momento, hermanos, puso a Dios en primer lugar. It was a nation that first put God in first place. Lo podemos ver en su moneda, en los billetes, We can see it in the coins, dollar bills. que dice, en Dios confiamos. It's written that in God we trust. Esta nación, hermanos, This nation, brothers, buscaba la libertad de sus opresores. seeked freedom from its oppressors. Buscaba la libertad de poder vivir una vida, ¿verdad? Como el orador decía, en libertad. And a seek to live a life that was in liberty. En búsqueda de la felicidad. They were pursuing happiness. Ahora déjeme decirle, Now let me tell you, el día de la independencia para el cristiano, the day of independence for the Christian, y quiero leerles Lucas 4:18, and I want to read Luke 4:18. dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
And it says, "The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives be released, and the blind will see, that the oppressed will be set free." Hermanos, todos sabemos que en ese día se le dio el libro, ¿verdad? Y en el And we all know that in that day he was given the book, se encontraba la profecía de Isaías. and the prophet Isaiah. El Señor abrió el libro The Lord opened the book, y halló el lugar donde estaba escrito, and he found the place where it was written, lo que acabamos de leer en Lucas 4:18. what we just read, Luke 4:18. Y podemos ver, hermanos, que Jesús empieza con estas palabras su ministerio. And we can see that with those words, Christ starts his ministry. Dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. It said that he came to heal the brokenhearted. El dolor, hermanos, por algún acontecimiento en su vida que ha dejado heridas y cicatrices. Grief from an event in your life that has left wounds and scars. Y esto lo podemos entender cada uno de nosotros. And this we can understand it. Cuando éramos oprimidos, When we were oppressed, cuando había heridas en nuestro corazón, when there were wounds por circunstancias en nuestro caminar que un día afectó nuestra vida. in our hearts that because of how we used to be. Pero un día el Señor But one day the Lord viene a nuestra vida y sana nuestros corazones. comes to our life and heals our heart. Por eso dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. That's why it says that he came to heal the brokenhearted. Dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. It says that he came to proclaim freedom to the captives. Cautivos por el pecado, por los deseos de este mundo. Captives for sin, the desires of this world. Los deseos que teníamos anteriormente, hermanos, The desires that we had before, pero que ahora ya no están en nosotros. that but are no longer in us. Que ahora el Señor ha libertado nuestras vidas. The Lord has now liberated our Que lives. ese día de independencia, hermanos, That the day of independence para el cristiano, for the Christian, la necesidad de ser libertados, the need to be freed, de ser libres, to be free, de que nuestras cadenas sean rotas, that we may be, the chains may be broken, que nuestra vida sea transformada. that our life may be transformed. Dice, y dar vista a los ciegos. And it says to give sight to the blind. En Hechos 26:18 dice la palabra de Dios, hermanos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. And Acts 26:18 says to open their eyes so they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Nos libertó, hermanos, de las tinieblas. He liberated us from darkness. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. He took us out of the darkness into his light. Y ahora podemos entender que nuestra dependencia, hermanos, está en Dios. And now we can understand that our independence is in God. Este estado, hermanos, una vez fue oprimido, It's to be once depressed, el enemigo, the enemy, pero un día llegó el día de su independencia. but one day our independence came. Ese día lo celebran hoy, el 4 de julio, That day is celebrated today, the 4th of July. el día que fueron libertados de sus opresores. The day the United States was delivered from their oppressors. Y que un día decidieron, hermanos, And they decided poner a Dios en primer lugar. to put God in first place. Decidieron confiar en Dios. They decided to trust in God. Decidieron involucrar a Dios en cada área de su vida. They decided to always put God, always consult with God En las escuelas, in schools, en el trabajo, in work, en las bibliotecas, at libraries, en todo lugar, hermanos. La nación de los Estados Unidos in all places in this nation había decidido dejar que Dios los dirigiera. had decided to let God lead them. Pero todos conocemos lo que ha pasado con esta nación, But we know what has happened with this nation, que han dejado a Dios a un lado. that they have left God to the side. Y déjeme decirle, hermanos, And let me tell you, brothers, si estamos aquí, if we are here, si esta nación continúa, if this nation es por la continues, misericordia de Dios. it is because of God's mercy. Es porque Dios quiere que nos volvamos a Él. It's because God wants us to return to Him. Decía el orador en la mañana, And this morning,
Oraba para que esta nación se volviera a Dios, I prayed so that this nation would para que volviéramos a buscar nuevamente a Dios con todo nuestro corazón. return to God and to be able to seek Him with all of our hearts. Porque la libertad que ha puesto Dios en nuestros corazones, hermanos, Because the freedom that God has put in our hearts es una libertad que nos da is a freedom la libertad de poder disfrutar de sus bendiciones, that gives us the liberty to enjoy His blessings, de poder gozarnos lo que Dios hace en nuestras vidas. to enjoy what God does in our lives. Pero la libertad a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos, But the liberty that God has Él nos dice en su palabra, called us to is in His word. Gálatas 5:1. In Galatians 5, Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. and it says, "So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law." El gran evangelista, hermanos, Moody, ilustra este punto con una cita de una antigua esclava en el sur después de la guerra civil. Al ser una antigua esclava, ella estaba confundida acerca de su situación y le preguntó, ¿ahora soy libre? Cierto, cuando voy a mi viejo maestro me dice, no soy libre, y cuando voy a mi pueblo dice que lo soy. Y yo no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron de Abraham Lincoln que firmó una proclamación, pero el amo me dice que no lo hizo, que él no tiene ningún derecho de hacerlo. The great evangelist D.L. Moody illustrates this point with a quote from a former slave in the South after the Civil War. Being a former slave, she was confused about her situation and asked, "Am I free now, right? I am free now, right? When I go to my old teacher, he tells me that I am not free. And when I go to my town, they say that I am. And I do not know if I am free or not. Some people told me that Abraham Lincoln signed the proclamation, but the master says he did not. He has the right to do so." Muchos cristianos hoy en día, hermanos, se confunden. Dice, Jesucristo les ha dado una proclamación de emancipación, pero su viejo maestro les dice que aún son esclavos. La emancipación, hermanos, se refiere a toda aquella acción que permita a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción de alguna autoridad o potestad. En este caso podemos decir que el enemigo no tiene custodia ni control sobre los hijos de Dios. Many Christians are confused on the same point. Jesus Christ has given them a proclamation of emancipation, but their old master tells them that they are still slaves. Emancipation refers to any action that allows a person or a group of people to access a state of autonomy by cessation of subjection to any authority or power. The enemy will no longer have custody or control over us. Esto muchas veces pasa, hermano, con el cristiano. This happens sometimes with the Christians. Dios nos ha libertado. God has liberated. Él ha roto nuestras cadenas. He has broken our chains. Él ha sanado nuestras heridas. He has healed our wounds. Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. He has taken us from darkness into the light. Pero muchas veces le hacemos más caso al enemigo But many times we pay attention more to the enemy, que nos dice, pero si tú eras esto, tú eres pecador, tú hacías tantas cosas malas, who reminds us who we used to be. ¿cómo es que te sientes libre? How is it that you feel free? Y vienen nuestros pensamientos And that comes to our minds. y quiere volver a sujetarnos And he wants to a lo que éramos antes. hold on to us and to who we were before. Pero déjeme decirle, hermanos, en Cristo Jesús somos libres. But let me tell you that in Christ Jesus we are free. Porque un día vino a nuestros corazones, a nuestra vida. Because he wants him into our lives and our hearts. Y ahora podemos disfrutar de esa libertad que Él nos ha dado. And now we can enjoy that freedom that he has given us. Mientras muchos hermanos, muchos hijos de Dios While many children of God se apartan, se alejan, they go far vuelven otra vez al pecado, and go back to sin. vuelven otra vez a hacer lo que antes hacían. They go back to who they used to be. Muchas veces el cristiano, hermanos, tiene el pensamiento
And sometimes the Christian has that thought de que siendo ya salvos somos salvos that being saved makes us free, y que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. and we can do whatever we want. Dios nos ha dado el libre albedrío, God has given us freedom. decidir, tomar cada decisión en nuestra vida, hermanos, que hagamos como nosotros queramos. He has given us free will. Como muchas veces nosotros podemos decir, está bien lo que voy a hacer. Like, we sometimes think that it is okay what we're going to do. Pero en Gálatas 5:3, hermanos, dice la palabra de Dios, But in Galatians 5:3 it says, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Galatians 5:13 says, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love." Pablo, hermanos, les advierte contra el mal uso de esa libertad, And Paul pues ella en realidad podría ser usada en forma desequilibrada y solamente que no uséis, dice la palabra, la libertad como ocasión para la carne. Paul also warns misuse of that freedom, since it in reality could be used in an unbalanced way. Only do not use freedom as an opportunity for the flesh. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, con la maravillosa libertad que Cristo Jesús nos ha dado? ¿Podemos vivirla solamente para nosotros mismos? La respuesta es un claro y un enfático, hermanos, no. La libertad que tenemos por medio del Señor, hermanos, debe estar sujeta al Espíritu Santo. No somos nosotros, por lo tanto, quienes disponemos de nuestra libertad a discreción, sino de lo que el Espíritu de Dios nos guía día a día y a través de su palabra. What then should we do with the wonderful freedom in Christ Jesus? Can we live it only for ourselves? The answer is a clear and empathetic no. The freedom we have through the Lord must be subject to the Holy Spirit. It is not we, therefore, who have our freedom at will, but the Spirit of God. Primera de Corintios 6:12 dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corinthians 6:12 says, "You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything." En Gálatas 2:20, hermanos, dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hermanos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatians 2:20 says, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me." Y esto es algo, hermanos, que en cada uno de nosotros debe ser día a día. And that is something that we must be each day. El testimonio que tenemos del Señor Jesucristo, hermanos, The testimony that we have of Christ Jesus, dice la palabra de Dios que Él se despojó de su trono. it says that he went away from his throne, Vino y se humilló y se hizo semejante de hombre. and he came and became man. Y Él tuvo las mismas tentaciones que nosotros, And he had the same temptations as us, pero Él siempre se abstuvo de pecar. but he always ran away from sin. La obediencia que vemos en Él, hermanos, en nuestro Señor Jesús, And the obedience we have in Christ es la misma obediencia que nos llama a nosotros cada día. is the same obedience that calls us each day. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, So when Paul said that it's no longer I, ya no vivo mis deseos, it's no longer I who lives, ya no vivo mis anhelos que hay en mi corazón, I no longer live the desires of my heart. ya no vivo lo que esta carne me quiere mandar a hacer, I no longer live to this earthly body a pecar contra Dios, that makes me want to sin, a deleitarme en mi pecado. to delight in sin. No, hermanos. No, brothers. Dice: ahora ya no vivo yo, It says, I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, Cristo vive en su corazón? And then how many of you do Christ live in your heart? ¿Cuántos de ustedes le dan la libertad a Dios para que Él los use en su caminar? How many of you give
God the liberty to use you as He pleases? ¿Cuántos estamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas día a día? How many are allowing God to work in us, Que nos cambie, que nos transforme, to change us, transform us, que nos moldee, hermanos. to mold us, Que quite todo lo que no es agradable delante de Él. to remove anything that's not right before Him, Que nos deje vivir en la libertad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. to live in the liberty that He has given us, Disfrutar de sus bendiciones. and to delight in His blessings, Disfrutar del gozo que Él nos ha dado. to delight in that joy He has given, Saber y entender, hermanos, que Él es el que nos da la fortaleza cada día. and to understand that He is the one who gives us the will to continue each day. Ahora, esa libertad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, Now that liberty He has given us, y que le quiere dar al cautivo, and that He wants to extend to the que le quiere captive, dar al perdido, who wants to give to the lost, que le quiere dar a aquellos que no conocen del Señor, that He wants to give to those who don't know Him, a nuestras familias que no conocen del Señor, our families who don't know the Lord, a nuestros amigos que no conocen del Señor. our friends who don't know the Lord. Dios es nuestro libertador. God is our liberator. Cristo es nuestro libertador, hermanos. Christ is our liberator. Él es el que está obrando nuestras vidas cada día. He is the one who's working in our lives. Y si nos ha llamado a ser libres, hermanos, nos ha libertado And if He has called us to be free, con un propósito. it is with a purpose. Primera de Pedro 2:16 dice la palabra de Dios. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 Peter 2:16 says, "For you are free, yet you are God's slaves. So don't use your freedom as an excuse to do evil." Libertad, hermanos, Liberty que Dios nos ha dado, that God has given us, no como pretexto para hacer lo malo que hoy en día podemos ver en los pensamientos de muchos. is not an excuse to do evil. Libres para pecar delante de Dios. Given us, it's not a Porque freedom to pensamos que sin, ya no hay condenación. because we think there's no more condemnation. Hermanos, yo doy gracias a Dios And I give glory to God por los líderes que ha puesto en este lugar. for the leaders He has put in this place, Porque ellos nos han enseñado a buscar de Dios cada día. because they have helped us to search the Lord. Nos han enseñado a leer la palabra de Dios. They have taught us to read the Word A aprender lo que la palabra de Dios nos dice cada día. and learn what the Word says. Y nos podemos dar cuenta, hermanos, lo que la palabra nos enseña. And we have been able to see what the Word is trying to Las teach us. ideas incorrectas que teníamos antes. The ideas that we were wrong, De porque yo no robaba, yo no hacía lo malo, estaba bien. that because we did not steal or anything, Que me sentía bien conmigo mismo we were good before God, porque no estaba haciendo mal a los demás. because we were not doing evil to others. Pero cuando la palabra me confronta y me veo en un espejo a lo que me dice, But when the Word confronts me and I can see veo que estoy mal. that I'm wrong. Veo que la palabra me dice que pecado delante de Dios no hay grande ni pequeño, And I can see that sin before God is neither small or big, sino pecado es pecado delante de Dios. but it is just sin. Pero la palabra me dice que un abogado tenemos delante de nuestro Padre Celestial, But the Word says we have a lawyer que es before el Señor God, Jesucristo, who is Christ Jesus, que cuando nosotros nos arrepentimos, that when we repent, cuando le pedimos perdón a Dios when we ask for forgiveness, y le pedimos que nos ayude para no pecar delante de Él, and we ask Him to help us not sin, cuando le decimos, Señor, úsame, when we tell Him to use us, si tú me has llamado, if you have been called, si tú me has libertado, if you have liberated si me, tú has roto mis cadenas, if you have broken my chains, ahora quiero servirte con todo mi I corazón. now want to serve you with all my heart. Y es lo que la libertad de Dios, hermano, nos hace y nos da a cada uno de nosotros. The freedom that God gives us Poder servir a Dios con todo nuestro corazón. allows us to serve Him with all our hearts. Porque cuando hay gratitud en el corazón, hermanos, Because when there is gratitude in the heart por lo que Dios ha hecho en tu vida, for what God has done in your life, en mi vida,
in my en life, mi familia. in my Puedo family. servirle a Dios con todo mi I corazón. can serve Him with all my Y, heart, y puedo entender, hermanos, que Él es and I can understand el que me da la fuerza para seguir adelante. that He is the one who gives me the strength to continue, Que puedo servirle con libertad. that I can serve Him with freedom. Y esa libertad, hermanos, la encontramos en su verdad, And that freedom we find it in His en truth, su palabra, in His word, en sus mandamientos. in His commandments. Y el ser siervos de Dios, hermanos, es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. And being servants of God is a privilege that we have, children of God. Que tenemos cada uno que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Jesucristo. That we have each who have been bought with the blood of Christ. En Deuteronomio 10, 12 al 13, hermanos, la palabra de Dios dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Deuteronomy 10, 12, 13 says, And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him, and love Him and serve Him with all your heart and soul. And you must always obey the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. El ser humano, hermanos, piensa The man que muchas veces con hacer sacrificios para Dios thinks that sometimes making those sacrifices for God, en religiones de las cuales hemos venido, in some religions, nos enseñaban they taught us que en gratitud a Dios that in gratitude to God, teníamos que hacer cosas. we had to do things. Muchas veces el ser humano And many times humans cree, hermanos, que podemos ganarnos el favor de Dios. think we can win the favor of God. Creen que muchas veces por hacer un ejemplo, ¿verdad? Think that at times Que muchos que se golpean sometimes they o hit themselves, van hacia lugares donde van caminando, van sufriendo de hambre, de sed, or they take long walks while fasting. y en su pensamiento piensan que lo hacen para Dios, And in their thoughts, they think that it is for God, en gratitud por algo que tal vez Dios ha hecho en sus vidas. as gratitude to God. Pero la palabra de Dios nos dice But the Word of God says que qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. that what God demands from us, ¿Qué es lo que Dios quiere aún de los que están allá afuera? that what does God want even from those who are out there, Que andemos en sus caminos, that we walk in His ways, que lo amemos, that we love Him, que lo amemos con todo nuestro corazón. that we love Him with all our hearts. Porque si decimos que amamos a Dios, hermanos, Because if we say that we love God, amamos su palabra, we love His Word, amamos sus estatutos, sus mandamientos, we love His decrees and commands, amamos lo que Él nos dice cada día, loving what He says every day. amamos su corrección para nuestras vidas. We love His correction for our life. Porque la palabra de Dios dice que Él ama, hermanos, Él lo corrige. Because the Word says that whoever He loves, He corrects. En 1 de Corintios 15, 58 dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. In 1 Corinthians 15:58 says, So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. No es en vano nuestro trabajo. Our work is not useless. Y es en algo, hermanos, que yo puedo deleitarme. And that is something that I can delight in. Cuando yo llegué a este lugar When I came to this place y oía la palabra de Dios and I heard the word of God, y podía entender la necesidad de abrir mi corazón a Dios, and I could understand the need that I have for Him, la necesidad de descansar en Él, the need to rest in Him, de dejar mis cargas en Él, to leave my worries, de pedirle que sanara mi corazón to ask Him to heal my heart, y poder ver cómo Dios estaba tratando conmigo, and see how He
God was working in me. Cómo ver Dios, cómo estaba viendo cómo Dios estaba quitando, que me estaba limpiando. I could see how God was cleansing me Cómo me estaba preparando, hermanos, para lo que Él tenía. and preparing me for what He had stored for me. Y déjeme decirle, And let me tell you, en mi corazón in my heart, podía sentir ese deseo de servir a Dios. I could feel that desire to serve God. Me acuerdo que había cosas que se estaban haciendo en la iglesia. I remember that there were things going on at Y church, yo quería ayudar, servir, and I wanted to help, to porque era lo serve, menos que podía hacer. because it was the least I could do. Y déjeme decirle, hermanos, And let me tell you, brothers, desde ese momento, desde hace más o menos 12, 13 años, that from that moment on, no he dejado de servir al Señor. I have not stopped serving the Lord. No he dejado de servirle con todo mi corazón. I have not stopped serving Him with all my heart. Yo he experimentado, hermanos, And I have experienced que el servirle a Dios that serving God es cada día. is every day. No importando el área en que me pusieran a servir, hermanos. No matter in what area I had to work, Hacer el aseo, either cleaning, limpiar, um, aun cuando podíamos tener el talento de los varones. even when we had cooking. Déjeme decirle, yo no sé cocinar, Let me tell you, I don't know how to cook, pero procuraba aprender but I tried to learn de los chefs que teníamos, from the chefs that we de los have, hermanos que saben cocinar, from the brothers who know how de los to hermanos cook, que veía que podían dedicaban, hermanos, ese tiempo y lo hacían con gozo. and the brothers who put that time and did it with joy. Y déjeme decirle, lo que yo podía hacer lo hacía con gozo. And let me tell you that what I could do, I did it with joy. Y no era fácil porque yo sé que muchos de los que hacíamos talentos, también las damas, And it was not easy era cansado. because it was very tiring. Pero todo lo hacíamos para la gloria y la honra de nuestro Dios, hermanos. But we did it for the glory and honor of God. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, Everything we do, brothers, dice la palabra que no es en vano. says the word that is not useless. Porque si Dios nos ha hecho libres, hermanos, Because if God has made us free, y le podemos servir en lo menos que podamos hacer, we can serve Him in the minimum. déjeme decirle, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones And God has given us talents para and que los usemos, so that we may use them, para que los multipliquemos, so that we may multiply para que lo them, llevemos a cabo, hermanos, so that we could carry out siempre para la gloria y la honra de nuestro Dios. always for His glory and Porque a Él es la honor. gloria, hermanos, a Él es la honra y Él es la alabanza Because por siempre y para To Him siempre. is only the glory and honor forever. Ahora déjeme decirle, en Juan 8, 31 al 32, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. And John 8, 31 to 32 says, Jesus said to the people who believed in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free." Muchos hermanos sirven a Dios porque han visto la bendición. Many served God because they have seen the blessing. Muchos enseñan, predican Many teach and preach, y muchos reciben un salario. and many receive a salary. En este lugar, hermanos, In this place, nuestros pastores, our pastors, nuestros líderes, our leaders, ellos lo hacen sin recibir salario. they do without earning. Pero déjeme decirle, salary. ellos son bendecidos But they are blessed porque ellos lo hacen por gratitud a Dios. because they do it with gratitude. Lo hacemos, hermanos, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. We do it because of what God has done in our lives. Dice aquí, hermanos, que muchos judíos habían creído, It says here that a lot of Jews who had believed, pero sabe que al Señor Jesús lo seguían por los milagros que hacía. but they followed Christ because of the miracles He did. Y ellos creían que el Mesías, And they believed que Jesús venía para libertarlos de la cautividad, that Jesus was there to free them from captivity, que venía a libertarlos de la opresión de los romanos. to free them from the Romans. Pero como entendemos en la palabra de Dios, hermanos, But as we can see in the Word of God,
Dice que Él vino a traer libertad a los cautivos, It says that he came to give freedom to the a sanar a los captives, enfermos, to heal the sick, sanar los corazones. to heal the hearts. Y desafortunadamente, hermanos, muchos buscan a Dios por sus bendiciones And unfortunately, a lot of people search God for his blessings, o porque obtienen un provecho de ello. or because they want to take advantage. Mientras aquí están recibiendo su paga por lo que hacen, hermanos, While they receive their salary for what they do, déjeme decirle, let me tell you, cuando nosotros le servimos al Señor, when we serve God, podemos ver sus bendiciones en nuestras vidas. we can see his blessing in our lives. Hemos podido ver su provisión en nuestras vidas, hermanos. We have been able to see his hand in our Hemos lives. visto cómo Él ha proveído para cada necesidad de cada uno de nosotros. We have seen how he has provided for our needs. Y no le servimos por ello, hermanos, And we don't serve him because of that, sino le servimos a Él por lo que es en nuestras vidas. but we serve him for what he is in our lives. Porque Él es nuestro libertador. Because he is our liberator. Porque Él es nuestra esperanza de vida eterna. Because he is our hope of eternal life. Ahora, hermanos, el Señor no tenía ninguna intención de promover falsas esperanzas entre este pueblo. The Lord had no intention of promoting false hope among the people. Así que pasó inmediatamente a aclarar la situación. So he immediately moved on to clarify the situation. Y Él les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, And he says that if you remain in my word, seréis verdaderamente mis discípulos. you will be truly my disciples. Lo primero que hizo, hermanos, fue explicar que la fe no tenía valor si se colocaba. Lo primero que hizo fue explicar que la fe solo tenía valor si se colocaba en su palabra, como hemos visto que ellos habían creído en Jesús, pero creían de lo que ellos querían o de lo que ellos pensaban. De hecho, querían que fuera Jesús quien se adaptara a sus expectativas mesiánicas, ignorando de este modo, hermanos, todo lo que Jesús les había enseñado. The first thing he did was explain that faith only had value if it was placed in his word. As we have seen, they had believed in Jesus, but they believed what they wanted. In fact, wanted Jesus to conform to their messianic expectations, thus ignoring all that Jesus had taught them. Dios venía a libertarlos, hermanos, Christ had come to liberate them, pero a libertarlos de la cautividad del enemigo, but to liberate them from captivity of the enemy. a decirle que ellos serían sus discípulos, When he said that they would be his disciples, unos discípulos fieles a Él, these faithful disciples, pero Él decía, tenían que permanecer en la palabra de Dios, but he said that they had to remain in the word, permanecer en Él. remain in him. Y mientras ellos, hermanos, tal vez querían adaptar And while they wanted to change y decir, Él es el que nos va a libertar and say that he was the one to de los free them romanos, from the Romans, Él es nuestro Mesías, that he is their Messiah que nos va a dirigir, who will lead us. pero el Señor les dice, But Christ tells them, y conoceréis la verdad. and you will know the truth. ¿Quién es la verdad, hermanos? And who is the truth? El Señor Jesús es la verdad. Christ Jesus is the Su truth. palabra es la verdad. His word is the truth. Sus mandamientos son la verdad. His commands are Y the dice que en truth. la verdad seremos libres. And it says, and you will know the truth, and the truth will set you free. Y Él nos ha hecho libres, hermanos. He has set us free. Somos libres. We are free. Pero como podemos aprender But as we can learn que la libertad a la cual Dios nos ha llamado that the freedom that God has called us es una libertad que nos llama a ser o vivir una vida consagrada para Él. is one that calls us to live a life consecrated to Him. Y no podía yo decirles, hermanos, que ha sido fácil, And it won't be easy porque Dios nunca nos dijo que iba a ser fácil. because Christ never told us that it would be easy. Una vez que Él hizo el llamado a nuestras vidas, Once He had made that call to our lives, una vez que Él hizo el llamado a nuestros corazones, once He made that call to our hearts, Él no nos dijo que iba a ser una vida en color de rosas. He never said it would be all roses. Él nos dijo que iba a haber aflicción, dolor en este mundo, He told us there will be affliction and pain in pero this que Él nos iba a world, librar de todo ello. but that He would free us from all Por eso Él that. nos dice que tenemos que permanecer en Él.
And that's why he says we have to remain in him, permanecer en su verdad. remain in his truth. Déjeme decirle, hermanos, a través de lo que hemos visto en este año que pasó, And from what we have seen this year, una gran prueba para el ser humano, a great tribulation for humankind, una gran prueba para los hijos de Dios. a great tribulation for the children of God. Cuando esta pandemia llegó, When this pandemic came, oíamos que empezó en otra nación we heard that it started in another y nation, tal vez que creíamos que no iba a llegar a este lugar. and we may have thought that it wasn't going to come to A this esta nación. nation. Pero llegó, hermanos, But it came. llegó la pandemia The pandemic came, y muchos se espantaron, and many were afraid, muchos tuvieron temor en su corazón. and many had fear in their hearts. Dejamos de venir a la iglesia They stopped coming to church porque no podíamos congregarnos. because we couldn't congregate. Teníamos que permanecer en nuestros hogares. We had to remain at home. Teníamos que estar ahí todos juntos como familia. We had to be together with our families. No podíamos salir a la calle, We couldn't go out solo en excepción a los que tenían que ir a comprar cosas para la comida, except to get supplies and food. pero estábamos en nuestros hogares. But we were at home. Pasaba el tiempo And time passed, y nada se mejoraba. and nothing got better. Cada día todo parecía estar peor. It seemed like it was getting worse. Más enfermos, más muerte. There was more, people got more sick and more deaths. Lo que las noticias decían, As the news had said, la enfermedad por todo el mundo. the sickness was all over the world. Y muchos de nosotros nos preguntamos, And many of us ask, ¿cuándo irá a llegar? Tal vez a nuestros hogares. and many of us ask, when would this virus come to our homes? ¿Cuándo irá a llegar tal vez a nuestras vidas? When would it come to our lives? Déjeme decirle, hermanos, todo lo que Dios lo permite And everything that God allows es con un propósito. is with a purpose. Todo tiene un propósito para los que aman a Dios. Everything has a purpose for those who love the Lord. Déjeme decirle, en todo ese tiempo, hermanos, And all that time, que oía que muchos se habían quedado sin trabajo, that I heard that many had lost their jobs, que no había personas que les dieran trabajo por el miedo que había. that there was no one who would give them work because of the fear. Cada uno de nosotros pudimos ver la provisión de Dios. We saw how God provided, A muchos no les faltó trabajo. and many did not A lose muchos no their les faltó la jobs. provisión en su hogar, la comida, They did not run out of food. el poder pagar la renta. They didn't have to be in debt. Pero déjeme decirle, hermanos, es por la misericordia de Dios. But it's because of the glory, because of God's mercy. Porque la libertad que Dios nos dio, hermanos, a cada uno de nosotros, Because the freedom that He gave us, que aunque vamos a tener que pasar por dificultades y pruebas que van a venir a nuestras vidas, that although we're going to go through struggles, la palabra de Dios dice en Romanos 6, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. and it says in Romans 6:22 to 23, now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life. Muchos se nos adelantaron, hermanos. Many Muchos se fueron con el passed away por causa de esta enfermedad. because of this sickness. Gracias a Dios por los que se pudieron poner a cuenta con Dios. And thank the Lord for those who were able to reconcile with God. Pero algo que no se me va a olvidar, hermanos, en este tiempo, But something that I will not forget es que nunca pensé is that I never thought tener que ministrar a un familiar mío have to minister to a family member que falleció who passed away por una enfermedad. because of a sickness. Nunca pasó en mi corazón el poder tener que llevarlo al Señor.
I never thought I would have to bring him to the Lord porque veía que, digámosle así, no iba a pasar tal vez un día más. because I saw that he wasn't gonna Me- have another y me day. dolía en mi corazón, And it hurt my heart porque a nadie de nosotros, hermanos, nos gustaría ver a un familiar, because to none of us we would want to see a family member, y más estarlo viendo and even more to see him y ver que está sufriendo. and to see that he was suffering. Pero Dios, hermano, nos ha dado una esperanza. But God has given us hope. Y déjeme decirle, en ese momento, hermanos, And in that moment, lo único que yo sentía en mi corazón y que Dios me hacía sentir that was that God made me feel era llevarlo a los pies del Señor, was to lead him to God's feet, llevarlo a ese arrepentimiento en el cual Él le pidiera perdón al Señor, to lead him to repentance, se arrepintiera de sus pecados, that he may ask for forgiveness for his sins, aceptar al Señor como su Señor y Salvador. to accept Christ as his Lord and Hermanos, Savior. Dios nos ha dado su palabra, And God has given us his Dios word. nos ha dado la libertad God has given us the para freedom poder hablarles a los de allá afuera to speak to those out y there decirles que solamente en el Señor Jesús hay salvación, and tell them only in Christ do we have que solamente en salvation. el Señor Jesús hay libertad, That only in Jesus Christ we que have solamente Él es liberty. el único que puede perdonar sus pecados. He's the only one who can forgive our sins. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Because verse 23 says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." El pecado es la muerte, hermanos. Sin is death. El pecado es el que trae la separación entre el hombre y Dios. Sin separates us from the Lord. Pero Dios ha proveído But God has provided ese sacrificio perfecto that perfect sacrifice en el cual tenemos perdón de pecados, in which we have forgiveness of our sins, en el cual, hermanos, su sangre preciosa nos limpia, in which his holy blood cleanses us, en el cual Él nos ha dicho que en Él tenemos salvación y tenemos vida eterna. in where we have been told that we have freedom and eternal life. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos vida eterna In Jesus Christ we have eternal life. porque Él es nuestro libertador y Él nos ha hecho libres. Amén, hermanos. Because he is our liberator, he has Él es made us free. al que le damos la gloria y la honra todos los días, hermanos. Amén. He is A who Él we es give the glory and honor. al que le servimos con todo nuestro corazón porque Él And he is who we serve with all of our hearts. nos ha llamado a su servicio. Because he has called us to serve him. Y voy concluyendo, hermanos. En Isaías 41, 1 al 3, dice, la libertad que Dios nos dio no nos dice que no vendrán pruebas a nuestras vidas. Isaías 43, 1 al 3, dice, Jehová es el único redentor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. And to conclude, I'm going to read Isaiah 43, 1-3, and it says, For now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you says, Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt a ransom for your freedom. I gave Ethiopia and Seba in your place. Hermanos, todos recordamos la historia
And we all know the story Lo que la palabra de Dios nos dice. of what the Word of God says. Cuando Dios liberta a Israel de Egipto, When God liberates Israel from Egypt, dice, yo te llevaré a la tierra prometida. and He says that He will lead them, He will send them to the promised land. Yo te llevaré al lugar donde fluye leche y miel. He will lead them to a place that flows with milk and honey. Pero el pueblo, hermanos, tuvo que pasar por el desierto. But the people had to go through the desert. Y en ese desierto Dios estaba probando sus corazones. And in that desert, God was proving their hearts. Ellos pudieron ver la provisión de Dios en su caminar. And they were able to see God's provision. Ellos pudieron ver el maná. They saw the manna. Ellos pudieron ver la gloria de Dios. They saw the glory of God. Ellos pudieron ver cómo Dios iba con ellos. They saw how God were with them. Cómo Dios los había libertado de la opresión de Egipto. How God had delivered them from Egypt Para que ellos pudieran disfrutar de esa libertad. so that they could have freedom. Pero ¿qué pasó con el pueblo? But what happened to ¿Qué the pasó people? con toda esa generación que salió de Egipto? What happened with that generation that ¿Cuántos de ellos pudieron entrar a la tierra prometida? left Egypt? How many of them were able to go into the promised land? Muchos de ellos, hermanos, en su corazón anhelaban lo que habían dejado. Many of them wanted what they had left behind. Renegaban aún de Dios y se quejaban y le decían, ¿por qué nos sacaste de aquí y nos llevas por este desierto? They whined and complained to God, saying, "Why did you take us out into this desert?" Mientras Dios, hermanos, quería darles esa libertad While God wanted to give them that freedom al pueblo. to the people. Esa libertad, hermanos, que hoy en día That freedom that today Dios le ha dado a sus hijos. God has given it to His children. Esa libertad, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. That freedom that God has given each and every single one of us. Y sin importar en el desierto que caminemos, And despite in what desert we walk, sabemos, hermanos, que nuestra vida we know that our life está escondida en Él. is in Him. Sabemos, hermanos, que Él va delante de nosotros. We know that He goes before us. Sabemos que Él dijo, hermanos, que Él es nuestro creador. We know that He said that He is our Él es el que creator. nos formó en el vientre de nuestra madre. He's the one who formed us. Él nos dice que no temamos a lo que ha de venir, And He says, not be afraid to what is to come. porque dice que Él nos redimió y suyos somos, hermanos. Because it says that we are His. Somos suyos para la gloria y la honra de nuestro Señor. We are His for His glory and honor. Y si somos de Él, hermanos, And we are His. Él nos manda a vivir libres, He sends us to live free. una libertad A freedom que el ser humano allá afuera necesita, that the people out there needed. que muchas personas, hermanos, cargan, That many people que están en el pecado, who are in sin, que muchas veces el dolor los lleva who have pain a quitarse aún la vida. enough that they would want to Pero take their bendito el lives. día, hermanos, en que Cristo llegó a nuestros corazones. But there was a day Christ came to our hearts. Bendito el día en que Él nos rescató, And blessed be the day that He rescued us. porque íbamos a una condenación lejos de Él. Because we were condemned, Pero Él nos rescató, but He rescued us. Él nos perdonó. He forgave us. Y ahora Él nos llama a vivir en esa libertad And now He calls us to live in that liberty y a permanecer en esa libertad. and to remain in it. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta mañana, And how many of us this morning cuántos de nosotros hemos ido guardando en nuestro corazón todo lo que ha estado pasando? have kept in our hearts everything that's been going on? ¿Cuántos de nosotros aún tenemos miedo por lo que ha de pasar? How many of us are still afraid to what is to happen? Por lo que se está levantando ahora con esa nueva enfermedad, Or to o lo que se está saliendo de esta enfermedad que pasó. or the new virus that is. Pero déjenme decirle, hermanos, But let me tell you, brothers, Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. the Lord has promised to be with us. Dios ha prometido guardarnos, The Lord has promised to protect us. pero asimismo Él demanda de cada uno de nosotros But in the same way, He demands from us vivir una vida consagrada a Él, to live a life consecrated to Him, apartados para Él. to be set apart for Him. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno,
La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas personas están oprimidas bajo el poder del enemigo y, como dijo el predicador, se dice que son libres, pero la realidad es que no son libres, porque hay una opresión muy fuerte en sus vidas, los cuales los esclaviza a través de la enfermedad, a través de la depresión, del temor, del miedo, de las fobias, de todas esas cosas que psicológicamente las personas sufren, son presas de esos y son esclavos de ese espíritu inmundo. La próxima semana será emocionante porque estaremos hablando acerca de cómo echar fuera todo enemigo de nuestras vidas, cómo librarnos del enemigo, cómo poder ser verdaderamente libres, como dice la palabra del Señor, que dice, yo ya los he hecho libres por la palabra que os he hablado. Y cuando nosotros gocemos de esa libertad, entonces nosotros vamos a entender realmente y vamos a poder predicar qué es ser verdaderamente libre. Así es que el mensaje de hoy está enfocado en la libertad con que Cristo nos ha hecho a través del llamamiento, a través de su sangre, a través de habernos perdonado nuestros pecados, habernos liberado de nuestra vida pecaminosa que llevábamos y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Eso en sí es un gran privilegio. No muchas personas conocen la libertad, no muchas personas conocen a Jesús, pero queremos nosotros invitarlos para que ustedes puedan conocer a Jesús y puedan alcanzar verdaderamente la libertad que solo Dios puede dar. Él es el único que nos puede hacer libres porque su palabra dice que Él es el que da libertad a los cautivos. Así es que en el nombre de Jesús de Nazaret quiero invitarte, por si tú no has alcanzado la libertad y tú de alguna manera eres preso de ti mismo, de tus pensamientos, de tu pasado, de las fobias, de la depresión, del vicio, de las adicciones. Déjame decirte, el Señor te invita para que tú seas verdaderamente libre. La semana que viene voy a estar hablando de este tema y espero que tú puedas escuchar, pero en este día me gustaría que entregaras tu corazón a Cristo y le dieras tu vida y le dijeras, Señor, yo quiero aceptar tu palabra, yo quiero que tú vengas a mi corazón, yo quiero ser verdaderamente libre. Si tú haces esto, el Señor va a venir a tu vida y Él va a actuar dentro de ti para que tú alcances la libertad que realmente tú necesitas en tu vida. Así es que este es un mensaje especial para cada uno de ustedes y esperamos en el Señor que lo puedan llevar a cabo y así vamos a continuar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en el mensaje de Hawái para Cristo, que será un mensaje de bendición para nuestras vidas y de instrucción también para todos aquellos que conocen y también más para los que no conocen. Es que el Señor les bendiga.